Y estaréis pensando, ¿es una estrella del rock? Podría. Podría. Es, bueno, sí. Podría. Voz Podría. no le falta. Voz no le falta. Nos tomamos una caña con uno de los dobladores más importantes, Luis Posada, el doblador. Yo siempre me voy a la dirección. Bueno, también, Bueno, dirección de compaginamos. voz. Dirección de voz Sí. de Jim Carrey, Johnny Depp, en fin. Leonardo DiCaprio. ¿Ya No, habéis brindamos brindado? de Leonardo nuevo. DiCaprio. Vamos a Leonardo brindar DiCaprio por también. la voz que- En muchas películas, sí. Bueno, para placer, empezar. gracias, ¿eh? No, hombre, gracias a ti por venir. Un honor. Cuídate estar la aquí con voz, ¿eh? No vosotros. deberías beber nada frío. Un poquito sí, no pasa nada. No fuma, nos ha dicho que no fuma. No, fumar no. Ya les hemos hecho el interrogatorio encima. Yo que estoy ahí, estamos las dos con la garganta. Bueno, para empezar, explícanos así, sobre todo a los que no entiendan mucho de qué va este mundo, cuánto se tarda y cómo se dobla una película. Una película bueno, depende mucho, depende si es para exhibición cinematográfica, con lo cual todavía se mantienen unos presupuestos y se permite hacer un trabajo mucho más artesanal que es el que se había hecho siempre. Y una película para estreno en cine, pues estarte una semana haciendo turnos de 12 horas diarias, más o menos, pueden ser más o menos, pero bueno, son unas 11-12 horas diarias, entre que haces todos los personajes protagonistas, secundarios, todo lo que llamamos ambientes y varios, una semana. Una película para estreno en televisión, un capítulo de una serie, aunque sea de una hora y tal, esto en 2 sesiones, en 2 sesiones, 3 máximo, está hecha así, porque el proceso es mucho más rápido. O sea que hay un cambio de estándar en los criterios de cine a cine en televisión a series de televisión. Sí, por un problema de presupuesto, básicamente. Claro. Se sigue pagando mucho mejor lo que es el doblaje para cine, con lo cual pues la utilización de salas, la cosa mucho más, estudiarlo todo muy bien, que todo sea muy igual al original. Se trabaja mucho más que cuando es un producto más barato. ¿Y tú, cómo se hace uno, cómo se convierte uno en actor de doblaje? Bueno, ¿Qué tienes que tener? conociendo el mundillo, tienes O sea, que tener pero un Luis, poco de... pequeño, ¿qué mundo? Sí, a ver, es un mundo en el cual, igual que en otros muchos mundos artísticos, si ya lo conoces de pequeño... Claro, tú eres de una saga familiar. Claro, yo soy de saga familiar. De hecho, mis padres se conocieron haciendo radioteatro. Qué bonito. Luis Posada Mendoza y Nuria Cugat Zafón se conocieron haciendo radioteatro en Radio España, Barcelona, en los años 50, 60. Y como la mayoría de gente en aquella época que entraba en doblaje, pues provenían del mundo de la radio y del radioteatro, las compañías, las plantillas escénicas. ¿Y tú empezaste de pequeño? Yo empecé con 20 años. Ah, sí, bueno. Yo de pequeño no lo tenía muy claro, era muy tímido, había ido a ver muchas sesiones de doblaje, pero no pensé jamás que me dedicaría a esto. No. ¿Y qué tipo de voz tienes? O sea, ¿cuál es tu virtud? ¿Cuál es tu don? Porque nosotros hemos oído el resultado, pero ¿cuál es el don que tú tienes? Yo creo que una de las grandes suertes que tengo es tener una voz como muy neutra, cuando es así normal, ¿no? Sin ecualizar ni nada. Una voz que no es ni muy grave ni muy aguda, me permite poder rascar, ir abajo y arrasa con lo que veas y generoso no seas, ¿no? Y subir arriba, ¡que alguien me detenga! ¡Chispeante! ¡Qué maravilla! ¿No? Jugar un poquito a agudos y graves y eso te da más versatilidad también, ¿no? Y luego tienes que tener una parte que puedes trabajar más, puedes desarrollar más, pero ha de haber una parte innata, ¿no? De tener un poco de madera, de hacer el payaso, ¿no? Claro, y se trabaja interpretación, entiendo, ¿no? ¿Y qué más? Aparte de la interpretación, ¿se trabaja algo, la modulación de la voz, modulación de voz, canto, pero no sé? la mayoría de profesionales que están ahora en el medio lo han aprendido trabajando delante de un micrófono. O sea, eso lo desarrollas trabajando delante del micrófono, probando cosas, acercándote más, alejándote, y hay las manos, por supuesto, importantísimas de nuestros amigos técnicos, que son los que consiguen que luego eso suene a película, O sea, que a lo ¿no? mejor podemos hasta Por supuestísimo. dedicarnos a esto. No vamos a centrarnos. Por porque- supuestísimo. Vamos a centrarnos en el No, invitado, claro, sí. no, yo es que te estoy oyendo y evidente, tú has hecho muchísimos actores, pero es que Jim Carrey es uno de los... me parece tan difícil, te estoy escuchando. Jackie Chan. Claro. Jackie Chan había hecho muchas películas también, luego ha pasado también por otras. Bueno, no hay ningún actor que haya tenido siempre una voz, ¿eh? Más o menos hay una inercia, hay una práctica habitual, pero no hay ningún protocolo, ninguna exclusividad. Cada vez que llega una película es de una distribuidora diferente. Y pueden cambiar. La reparte a un estudio de doblaje diferente, que puede ser en una ciudad o en otra. Te pueden llamar igualmente y desplazarte o simplemente hacer un reparto. No, esta voz no la quiero otro. O sea, cada película que llega es un poco como un volver a empezar, ¿eh? A veces hacen pruebas, incluso habiendo doblado ya 30, 40 veces actores, piden una prueba, un casting, que la quieren escuchar en Hollywood, bueno. O sea, si se doblara El Resplandor a Verónica, ¿por qué no la No sé, esa es una película que nosotros como el gremio del sector de Por doblaje meterte, no por la met- tenemos como nuestro ejemplo. Que ¿no? lo eligió ahí personalmente. Sí. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Jim Carrey, tú empezaste con él en La Máscara. Yo ¿cuándo? ya la había doblado en alguna película anterior, pero en La Máscara fue donde hicieron pruebas y pidieron aquello un casting mucho más personalizado y ahí me eligieron para hacerlo, exacto. O te eligieron, pero tú también le elegiste. O sea, ¿cómo es, por ejemplo, la relación con este actor? Que ahora está...
Tienes que estar dispuesto a darlo todo, eso está claro, porque no es un personaje especial. Yo ahora no, pero en las épocas que sí fumaba, que era mucho más jovencito y fumaba más y estaba mucho más delgado, doblando a este actor, en una semana de trabajo perdía 2 y 3 kilos doblando, haciendo doblaje, delante de un micrófono, ¿no? Pero de lo que sudaba, de la tensión, de lo que me llegaba también a mover, porque claro, tú estás delante del micrófono, no te puedes, hay un margen de maniobra pequeño, pero tu cuerpo lo vive todo intensamente, los gestos, intentas imitar los gestos faciales, las expresiones al máximo para que parezca que es él que está hablando luego. Y por ejemplo, el doblador de Woody Allen conoció a Woody Allen. Sí. Yo no sé si tú has conocido alguno de los personajes que has hecho. Pues mira, precisamente a Jim Carrey, es el único que he podido conocer. Vino aquí a Madrid al estreno de Di que sí, no sé si fue en el 2008, 2009, no recuerdo. Era la primera vez que venía a España y sí, tuve oportunidad de conocerle. Bueno, fue muy mágico. Fueron nada, escasos 4 o 5 minutos hablando con el inglés hasta el que yo llego, pero sí que nos pudimos comunicar, sí. Él hizo mucha ilusión, también lo expliqué, llevaba ya en ese momento pues 20 años doblándole, ¿no? 20 years, oh my God. ¿Sí? Dijo, tú y yo hemos crecido juntos, ¿no? Digo, sí, yo viéndote, tú a mí no, pero sí, para él también era... Bueno, no deja de ser una cosa un poco exótica, ¿no? Cuando lo analizas, el tema del doblaje, es evidente que es una anomalía dentro del mundo cinematográfico, pero es una anomalía... donde no se usa, ¿no? De hecho, en Estados Unidos no... No, ahora están empezando ya, ¿eh? El tema de La Casa de Papel y estas series parece ser que ha provocado un movimiento de doblar bien allí, igual que nosotros en Europa doblamos bien sus productos, ¿no? Claro. ¿Y cómo son las sesiones? O sea, tú estás medio leyendo, medio mirando, ¿estás escuchando el inglés? Sí, por supuesto. Yo creo que es básico primero recibir... la película la cortamos en takes, lo que llamamos takes, son tomas muy pequeñas de aproximadamente unos 30 segundos, por decir algo, hay algunas más cortas, algunas más largas, ponle un promedio de 30-40 segundos, lo estudias, lo ves varias veces en su versión original, te empapas de qué es lo que tú tienes que devolver, cómo lo tienes que hacer para que parezca que es él, y a partir de ahí pues ya ensayas el texto, lo sincronizas evidentemente en boca, quitas el sonido, ensayas sin sonido para acabar de pulir técnicamente cómo encaja todo bien, la sincronía labial y luego grabas. ¿Qué es lo fantástico? Que como es un proceso de postproducción, prácticamente el último de cualquier película, pues puedes repetir las veces que haga falta. Esto no es un... Pero es que hablas a una velocidad sí. que para un informativo de radio sería ya magnífico. ¿no? Porque... Te vamos a fichar. Bueno, he leído muchas veces también en publicidad, lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. También estoy acostumbrado a hacerlo. Nada. Bueno, poquito. ¿Y qué es lo más difícil el personaje más difícil o la película más difícil que has hecho de doblaje? Ha habido unas cuantas difíciles. Quizá la que lo he pasado peor, no sé si es la pregunta, pero la que lo he pasado peor fue una de Jim Carrey. Estamos yendo mucho a Jim Carrey, pero bueno, ya me gusta, que fue El Grinch. La película de imagen, la primera, no la de animación que hubo la última, sino la primera del Grinch, que aquello era, y además una locura de gritos, todo era gritando, todo eran risotadas, todo era todo muy exagerado y me quedé afónico al segundo día de grabación. Si te quedas afónico, ¿qué pasa con la grabación? ¿Se para? Pues se paró, en ese caso se paró una semana tardé en recuperar, volvimos a reiniciar a la semana siguiente y a las 3 horas de doblar volví a romperme la voz otra vez y hubo que esperar muchos más días. Supongo que todo eso también me dejó muy mal rollo, ¿no? O sea, tu foniatra estaba... ¿Te cuidas? ¿Vas al foniatra? No. ¿No? Ya normalmente me recupero con bastante, excepto esta película, en general las afonías han sido pocas y me recupero con bastante rapidez, así de ya. Así, ¿y cuál es un papel del que tú te sientes? Bueno, es que Luis Posa es un gran doblador. En marzo va a recibir un premio de la Academia de Televisión. La Academia de Televisión. Que es muy importante, ¿no? Que haya un reconocimiento en los profesionales que están en el otro lado. ¿Qué tal te sientas? Estoy encantadísimo. Claro, por eso mismo, precisamente, estamos acostumbrados a estar un poco en el anonimato, detrás de las cámaras, se nos oye pero no se nos ve, no se nos pone cara, y hay muchos otros trabajos, ¿no? Los técnicos de sonido, maquillaje, vestuario, producción, realización y todos los que me dejo que están allí, que sin ellos el resultado no sería el mismo. Entonces, entrar dentro de esta parte y que la Academia de la Televisión, los premios Talento llaman, pues me haya elegido, es para mí una auténtica satisfacción. Además, me parece que es el primer año que lo dedican a actores de doblaje. Viene también la actriz Celica Torcal, una histórica del doblaje, una voz maravillosa. Y bueno, es un honor increíble. Estoy súper contento. Oye, y porque claro, últimamente sí que hay muchas anécdotas, yo decía lo de Verónica Forqué un poco de broma, pero es verdad que hay muchas anécdotas del rodaje, el sicansíos de Juego de Tronos. Sí, por ejemplo. Yo no sé si también tú que llevas muchos años en esto, has visto una evolución, porque España siempre ha sido uno de los países que mejor ha doblado las películas. Sí. Y yo no sé si ahora, muchos compañeros tuyos hace años se quejaban de la precariedad, no sé si ha bajado la calidad. Hombre, el tema económico influye siempre directamente.
cuanto menos presupuesto hay para un trabajo, pues más precario es, se recurre a profesionales de un perfil menor o se hace con más prisas, que es también lo que ocurre. No solo es un tema económico, a veces las exigencias, las urgencias en los estrenos, sobre todo en series. En series, claro. El margen de maniobra, de trabajo es cortísimo, con lo cual no hay mucho tiempo de contrastar información, ¿no? Claro, somos bueno, como todos los cinematográficos también, pero en nuestro gremio, pues cuando llega una película sobre un material muy concreto, pues te tienes que informar. Llega una película sobre fútbol americano, que todo son terminología de fútbol americano, y te lo tienes que preparar, no lo puedes improvisar ni inventarte las palabras, ¿no? Claro, exacto, con lo cual nos encontramos con casos así que dices, es una cuestión seguramente de tiempo, de no haber podido contrastarlo con otras fuentes, ¿no? Y te dan un premio de televisión, ¿qué película te das tú un premio? Dices, ese doblaje me quedó maravilloso. Pues no sé, recuerdo algunas en las cuales seguramente no hablaba mucho, pero de una dificultad de tensión muy grande, como podría ser El Renacido, donde le dieron el Oscar a DiCaprio, por ejemplo, en el cual hablaba poco, porque la película eran muchos gestos y muchos gritos que, aunque yo hice muchos, luego recuperaron y eran todos los suyos originales. Muchos quejidos, pero claro, entrar en acción y decir una frase justo después de una secuencia de 8 minutos en las cuales las ha pasado canutas, le han pasado tantas cosas que no se pueden ni describir, y abrir la boca y hablar, claro, no es fácil, tienes que estar en ese momento acumulando una tensión y hacerlo. Otra que recuerdo parecida era El Pianista, donde doblé a Adrien Brody. Sí. Son dos casos que les dieron Oscar, dos casos de Oscar, que creo que son los dos únicos que he coincidido que de rebote me han tocado a mí, por así decirlo, que también era muy difícil. Ese hombre representaba que pasaba meses sin hablar con nadie, y cuando hablaba no articulaba tampoco con perfecta dicción, ¿no? Había que hacerlo de manera que le costaba un poco, la misma mandíbula la tenía como agarrotada, ¿no? Y bueno, son trabajos especiales que requieren también una dedicación especial. ¿Y hay un director? Hay un director de doblaje, sí. Nosotros trabajamos con un director de doblaje, que es el que realmente se ha visto toda la película, el que normalmente ha adaptado la traducción para que todo entre en la sincronía labial, para que todos los juegos de palabras, expresiones tengan todo un sentido. Si no es él, el encargado a adaptadores de diálogos, gente que solo se dedica a esto, y es el que te guía de la mano, porque la mayoría de veces no podemos ver ni la película. Claro, empezamos a doblar y no vemos la película. Bueno, y los embargos ya, no me puedo imaginar los embargos que habréis firmáis todo tipo de... Si los firmamos nosotros... Documentos de confidencialidad, de absolutamente todo. De no poder explicar nada, no sé si te referías a esto. Claro, ¿no? Vale, sí, pero sabíais claro, en el películas... final de Juego de Tronos y no pudisteis. Por ejemplo, en películas como Titanic, por ejemplo, no puedes explicar el final, piensas... películas como King Kong, no puedes explicar nada, piensas... Bueno, fastidiar a todos tus amigos de golpe. No, porque además esto está súper buscadísimo, viene además de la cultura anglosajona y han caído más de una cabeza por temas de estos, por dar información antes de tiempo, por publicar una foto en las redes sociales, que son peligrosísimas. Para esto no puedes decir nada, ellos son los que deciden cuándo se avisa de que se está doblando una cosa, cuándo no. Por eso vais también con muy poco tiempo, para exacto. que haya secreto. Es muy justo, no podemos explicar nada porque ellos deciden, y más ahora, no todos los productos, pero en muchos productos ellos deciden exactamente la información, cómo se da, cuándo y cómo no. Jo, Luis, qué barbaridad. O sea, ha sido como un concentrado de entrevista brutal. ¿Qué te parece? Maravilloso. Vamos a brindar por ti. Venga. Muchísimas gracias por venir. Mucha suerte y felicidades por tu premio. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Y por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!